Buenos días. Bienvenidos a este segundo Congreso Internacional Los Museos en la Educación, de la Acción a la Reflexión. Hace 4 años que tuvo lugar aquí, hace 4 años que el Museo Thyssen organizó la primera edición de este mismo Congreso Internacional, en 2008. Muchas cosas han cambiado desde entonces, el museo ha crecido y esta segunda edición tengo la inmensa satisfacción de decir que es más ambiciosa y más profunda. No solo se ha ampliado el número de países participantes, de países representados, de 25 a 37, sino que la iniciativa del Congreso Virtual, como sabéis, que ha comenzado a principios de octubre, el 1 de octubre, le ha dado otra dimensión a las discusiones, a los debates del Congreso. Hemos tenido 1.100 personas inscritas en ese Congreso virtual, se han aportado 71 videocomunicaciones y, bueno, el debate se ha dilatado en el espacio y en el tiempo, apuntando la dirección que yo creo que debería recibir un impulso en ese Congreso, que es la dirección de la creación de un foro permanente para discutir sobre estos temas, ¿no? En el Congreso están representados ponentes muy destacados, estamos muy satisfechos de la selección que ha hecho el Comité Asesor del Congreso, y en la que están representados ponentes muy destacados de países muy diversos como Colombia, Gran Bretaña, Eslovenia, Portugal, Israel, México, Holanda, Brasil, España, por supuesto, Estados Unidos, y de esa decena de países, pues, de tener las experiencias, a veces los experimentos, a veces los frutos de la imaginación de profesionales pues de vanguardia en instituciones mayores o menores, pero en instituciones que están muy activas en la creación, en la imaginación sobre los temas que vamos a discutir, que vamos a hablar en este Congreso, desde la museografía didáctica, la relación entre el museo y la escuela, la educación social, los usos de las nuevas tecnologías, de lo que es un ejemplo precisamente el propio Congreso virtual, y toda la experiencia de Educatissen, de nuestro departamento, y a eso quería llegar. En este año se han cumplido los 20 años, el 20 aniversario de la fundación del Museo Thyssen-Bornemisza en su reencarnación en Madrid, digamos, en su segunda existencia en España. Desde la creación del museo, el mundo ha cambiado mucho, la concepción de la educación en los museos ha cambiado muchísimo y nuestro propio trabajo ha crecido asombrosamente, porque lo que comenzó siendo un muy modesto equipo didáctico ha terminado convirtiéndose en un área completamente central, completamente estratégica de esta institución. Y eso se lo debemos al trabajo de un espléndido equipo encabezado por Ana Moreno, y Rufino Ferreras también, que ha hecho un trabajo asombrosamente crítico e imaginativo también. Bueno, yo quiero agradecerles a ellos, a ese equipo, por esta iniciativa, por la organización del Congreso y por todo su trabajo de estos años que han hecho y que están haciendo magníficamente. Quiero agradecerles su enorme esfuerzo y su contribución al éxito del museo,
Y quiero agradecer también a Stendhal, Soluciones para Museos, a Luis Parra, que está aquí en representación de Stendhal, el haber patrocinado esta iniciativa que deseamos que para vosotros sea una experiencia lo más intensa posible y, como he dicho antes, que termine convirtiéndose en un foro permanente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, felicitar al museo. Evidentemente, 20 años es bastante tiempo ya. Es un museo que se ha consolidado, bueno, en primer orden nacional e internacional. Y en estos 20 años hacemos un poco de feedback, hacemos un poquito de recordatorio de todo lo que ha acontecido desde el año 92, que fue un año muy importante para todos. Y no queda otra cosa que felicitar al museo por el gran trabajo que están haciendo, ¿no? Especialmente gracias, Guillermo, gracias, Ana, a la hora de educación, y gracias, Evelio. Nosotros, desde esos 20 años, los últimos 12, venimos colaborando muy estrechamente con el museo. El tipo de colaboración que nosotros venimos haciendo es parte de nuestros servicios. Habéis visto el roll-up que tenemos puesto en la entrada. Tenemos 4 unidades de negocio principalmente. Tenemos audioguía, que fue nuestros orígenes. Esas audioguías nosotros desarrollamos tanto el hardware como los contenidos de esas audioguías. Creo que los contenidos que desarrollamos en conjunto con nuestro museo, con nuestras instituciones culturales, son de gran calidad. Tenemos servicios de ticketing, que también los prestamos aquí en el museo, servicios de facility services, outsourcing de personal y, por supuesto, servicios de educación, que nosotros en distintas ocasiones hemos colaborado también con el Museo Thyssen a través de Educathyssen, ¿no? Estos 12 años que venimos colaborando con el museo para nosotros han sido de gran satisfacción. Sinceramente, trabajar con el Museo Thyssen no tenemos nada negativo que poder decir, y no solamente porque estemos aquí el día de hoy, sino que realmente siempre trabajar con ellos es un placer para nosotros. Hay muchas facilidades y una mentalidad muy emprendedora para poder desarrollarnos nosotros en la hora de dar servicios, ¿no? Dentro de estos servicios nosotros nos hemos ido adaptando con nuestra filosofía, nuestro eslogan desde que se constituyó la compañía hace 17 años, es cómo crear una visita diferente. Nosotros lo que intentamos siempre es que el visitante aumente su calidad de la visita, que aumente la experiencia que está sintiendo en la visita. ¿Eso cómo lo conseguimos? Pues a través de audioguía, a través de que el sistema de ticketing está totalmente adaptado a museos y conjuntos monumentales. No es como otro sistema de ticketing, sino que reúne exactamente las características. Se ha diseñado mano a mano con los distintos museos con los que venimos colaborando. En definitiva, somos una empresa que da servicios, da soluciones a museos y entidades culturales en muchos ámbitos. Y todo nuestro crecimiento lo hemos ido haciendo de la mano de nuestros clientes. No ha sido algo que nosotros hayamos hecho por libre y hayamos intentado después imponer o intentar instaurar en distintos sitios, ¿no? Sino que siempre hemos ido muy de la mano, escuchando mucho tanto a los visitantes como tanto a los responsables de los distintos museos e instituciones para intentar amoldarnos a lo que realmente se necesita, ¿no? Y hemos conseguido en estos 17 años de existencia y 12 años colaborando con el Thyssen, pues el que ser la única empresa que ofrece todo este servicio a nivel nacional. Entonces, bueno, ahí nos ponemos a vuestra disposición para los que cada uno podáis necesitar o dudas que queráis tener, ¿no? Además, nosotros en estos tiempos que corren de crisis, ¿no? Que parece casi inevitable hablar de la crisis en cualquier conversación que tengamos, ¿no? Todas nuestras soluciones son de ingreso, no son de gasto. Entonces, hay posibilidades, todas las que queramos, para establecer esas soluciones, ¿no? Sin entrar más en el fondo de lo que es Stendhal, que bueno, tendremos tiempo durante 3 días, si alguien quiere, no solamente estaré yo, sino que habrá personal nuestro para solucionar cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis. Yo simplemente decir, en el 2008 estuvimos también aquí colaborando, tuvimos la suerte de colaborar en el anterior congreso. Este segundo paso, este segundo congreso, yo creo que es algo más allá, ya se entra más en la acción y la reflexión. Yo creo que todos aprenderemos bastante durante este congreso y para nosotros realmente es una satisfacción poder estar aquí también en este segundo congreso en el 2012, ¿no? Agradeceros esa oportunidad que nos habéis dado
Y agradeceros a todos y todas, hay que decir la pluralidad, todos y todas, ¿no? Agradeceros a todos que estéis aquí hoy con nosotros, que estoy seguro que todos aprenderemos mucho y compartiremos bastante buenas experiencias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bienvenidos una vez más al Museo Thyssen-Bornemisza y gracias por querer compartir con nosotros estas 3 intensas jornadas que tenemos por delante y en las que hemos puesto tanta ilusión y tanto trabajo también. Les quiero transmitir la gratitud en mi nombre y en el de toda el área de educación por su presencia aquí y por el entusiasmo con el que todos han acogido esta nueva propuesta en su versión virtual y también presencial. Para el museo, esta segunda edición del Congreso tiene la particularidad, como ya han escuchado, de enmarcarse en los actos de conmemoración del 20 aniversario. Esta celebración nos ha obligado a mirar hacia atrás y a analizar nuestra trayectoria como museo y como espacio educativo al servicio de la sociedad. Y nos ha permitido pensar y plantearnos a partir de aquí cómo nos vemos o cómo nos queremos ver dentro de 5, de 10 o de otros 20 años más. Como saben, en abril del 2008, hace ya 4 años, celebramos el primer congreso. En aquella ocasión hablábamos de la formación de los educadores. En él abordábamos el estado de la cuestión de los estudios de educador de museos, las líneas metodológicas en la enseñanza artística y se presentaron incipientes proyectos de investigación sobre estos aspectos. Mientras nosotros nos planteábamos esta situación, en el Bank Street College de Nueva York hay un curso para educadores profesionales ya, no son estudios de inicio, sino profesionales de la educación que ya están ejerciendo como tales. Y por eso hemos invitado a Leslie Bedford para que dé la conferencia de clausura. Ella ha sido directora durante 13 años de este curso. Lo hemos hecho con la idea de no dar por cerrado el debate que se abrió en aquel primer congreso y seguir insistiendo hasta que los estudios específicos de educador de museos se definan claramente. En esta segunda edición, el subtítulo es De la acción a la reflexión. La acción y la implementación de actividades y programas han ocupado los primeros años de vida de nuestros departamentos de educación. Eso no significa que no hayamos evaluado y reflexionado sobre nuestras actividades. Sin reflexión no hay desarrollo ni crecimiento posible. Del mismo modo que solo con reflexión e investigación no hay desarrollo posible ni tan siquiera educación. Pero partiendo de esa mirada, el camino que ya hemos recorrido, también queremos aventurar hacia dónde podemos caminar, qué seremos en el futuro, qué queremos o qué creemos que debemos hacer en los próximos años. ¿En qué ha variado la estructura del Congreso? Bueno, hemos adaptado el Congreso a nuestros espacios, tanto reales como virtuales, y en lugar de reducirlo, en algunos aspectos se ha incrementado. Las 12 comunicaciones breves del primer congreso han dado paso a 71 videocomunicaciones, con lo cual las voces se han multiplicado y hemos podido dar espacio a muchas más experiencias. La capacidad de este salón de actos también se ha superado gracias a la versión del congreso virtual, que en estos momentos supera las 1.100 personas, que no es solamente una cifra, lo saben, son 1.100 personas activas que han aportado una gran cantidad de conocimiento al encuentro. Por otro lado, uno de los trabajos más enriquecedores fue la definición de los contenidos en torno a los 4 ejes temáticos que tomaron forma durante las reuniones de coordinación del Comité Asesor. Voy a mostrarles alguna imagen. ¿Puedo continuar aquí? Sí. Os muestro un ejemplo de la documentación gráfica que surgía en estos encuentros, cuyo planteamiento también nos parece diferente. En lugar de partir de una propuesta de programa, partíamos de conceptos. Aquí ven nuestras reuniones de comité asesor. Pasaron a un formato diagrama, mapa conceptual, con sus variaciones, con sus discusiones, y finalmente dio lugar a los 4 ejes en los
bueno, pues los que hemos organizado el Congreso. Los 4 ejes o conceptos nos han servido para agrupar foros de discusión, para dar forma al programa, para vertebrar el Congreso y para pensar en los ponentes que podían ilustrarlo con su trabajo y sus experiencias. A continuación será una presentación más exhaustiva de cada uno de esos contenidos, pero les comento, el eje formatos fue coordinado por Ricardo Rubiales, coordinador de CECA México, el eje conexiones por Pablo Martínez, responsable de educación del Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Investigación fue coordinado por María Caso, profesora de la Complutense también, del Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica en la Facultad de Bellas Artes. Y el eje dentro-fuera ha sido coordinado por Mila Milene Chobato, responsable de educación de la Pinacoteca de Sao Paulo de Brasil, y por mí. El programa ha sido concebido desde una postura muy personal por nuestra parte, preguntándonos a quién queríamos escuchar, qué experiencias queríamos conocer o con quién queríamos establecer contacto para seguir aprendiendo. Pero bueno, aun partiendo de ese interés personal, como han podido comprobar, hemos invitado a los ponentes y los vamos a compartir con todos ustedes. Definitivamente el Congreso y todo lo que hay alrededor se ha convertido en un gran proyecto de investigación y en un proyecto educativo al mismo tiempo. Así ha ocurrido con la exposición que han visto al entrar y en la que pueden participar durante el Congreso. Una y muchas historias de la educación en los museos empezó siendo una línea del tiempo de esos 20 años que cumple nuestro museo y el área de educación. Y está en proceso de ser una macrohistoria de la educación en los museos. Hay un aspecto más que me gustaría destacar, es la primera exposición de contenidos didácticos que hacemos en el museo, pero no la única este año, ya que en octubre inauguramos un proyecto realizado en colaboración con la Galería de Historia Museo del Caracol en México DF. Y bueno, para terminar, pues me queda el capítulo de agradecimientos, que es muy importante. Debemos agradecer a distintas áreas y departamentos del museo para que esto haya sido posible. En muchos casos han hecho auténticos malabares con el tiempo, los espacios para que todo estuviera de la mejor manera posible. Gracias a seguridad, a mantenimiento, a servicios generales, al área de informática, comunicación, a Evelio Acevedo, nuestro director gerente, que me ha confesado varias veces lo especial que es el área de educación para él. Y de manera muy especial, desde luego, a nuestro director artístico del museo, a Guillermo Solana, de quien depende directamente el área, por su confianza y apoyo en todas nuestras propuestas y porque siempre nos anima a ir más allá y a buscar nuevos horizontes, porque entiende lo que hacemos hoy, pero es capaz de intuir lo que podremos hacer mañana. Entre las colaboraciones externas, al estudio de Sánchez Lacasta, en quienes de nuevo hemos confiado el diseño de la imagen del Congreso y también de la exposición. A Elenco, que se ocupa del soporte técnico, de la retransmisión por streaming y grabación de las conferencias, y al equipo de traductores coordinado por Teresa Filesi. A Stendhal, por supuesto, que repite como colaborador y socio tecnológico del Congreso. Al comité asesor, unos en la distancia, como Ricardo Rubiales o Mila Chobato, quien finalmente, por motivos de salud, no ha podido viajar. Mila, si nos está viendo por streaming, a lo mejor todavía no, le mandamos un caluroso abrazo y deseamos que se recupere pronto. Y aquí más cerca, María Caso y Pablo Martínez, con los que hemos compartido muchas sesiones de trabajo a lo largo del último año. Y para finalizar, por supuesto, a mi equipo, al área de educación al completo, ya que todos han aportado ideas y ahora están pendientes de todos los detalles. A Leticia de Cos y a Begoña de la Riva, en la coordinación del Congreso presencial, a Salvador Martín, coordinador del Congreso virtual, y a Rufino Ferreras como coordinador general de este proyecto, tanto en la parte virtual como presencial. Es fácil dirigir proyectos como este cuando tenemos el respaldo del mejor equipo. Gracias a todos ustedes, a vosotros, porque algunos son muchos años ya de compartir encuentros, por estar aquí y por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias.
Bueno, ahora vamos a hacer una presentación de los 4 ejes, cada uno de los coordinadores, y daremos paso a las 11, es la primera conferencia. Ricardo, ¿empiezas? Venga. Como quieras, aquí o... Aquí está mejor. ¿Sí? Buenos días. Pues soy Ricardo Rubiales de México, me toca hablar del eje formatos y una de las preguntas típicas cuando te refieres a educación en museos significa qué es aprender, qué significa ir a un museo y aprender algo. Y te encuentras con un enorme grupo de sentidos sobre estas palabras, desde la perspectiva de Hein hace muchos años, del SECA, para desarrollar una propuesta educativa y algunas preguntas que él proponía. La primera era ¿qué es lo que enseñamos y cómo lo hacemos? Y las respuestas posibles a estas preguntas, los cruces entre ellas, daban como resultado la acción educativa. Y para fines de este eje, remirar estos cómo significaba mirar los formatos, los cuales nos ayudaban a presentar nuestra intervención educativa a los públicos. En mi experiencia, las acciones educativas consideran muchos elementos en el diseño. Primero, que las personas con las que trabajamos hablan diferentes lenguajes y viven en mundos sensoriales muy distintos. Y que con el tiempo hemos llegado a comprender cada vez más que nuestros públicos son todo menos homogéneos. Aunque pueda parecer extraño, no siempre el público es el centro fundamental. La realidad es que muchos profesionales negarían la importancia de diseñar las necesidades y expectativas de las personas, hacer preguntas, poner atención a las respuestas, jugar. Y creo que mucho de trabajar bajo formatos tiene que ver con la idea de jugar con el público, jugar como accesar, imaginar, preguntar, conversar, mirar de nuevo. El público tiene que ver en la museología de vanguardia como el centro de la acción museística, el lugar entre la forma y el fondo sería el cruce con el público, cuando lo colocamos al centro. Cuando hablamos de la forma y el fondo, hablamos de la práctica educativa y hablamos de la reflexión, no de los temas, de los conceptos, de las palabras de nuestro congreso. Y este término tiene que ver con un proceso de pensamiento de alto nivel, una función cognitiva, metacognitiva. Cuando hablamos de nuestro trabajo y pensamos en la forma, estamos hablando de pensar sobre lo que pensamos. Reflexionar es pensar qué hacemos y por qué lo hacemos. No solo por hacer, sino el por qué. No solo a dónde quiero llegar, sino cuál es el proceso que me lleva a pensar eso. En otros momentos, la posibilidad de la traducción en el área educativa fue un tiempo en el cual en las áreas educativas trabajamos mucho en formatos de traducción. Queríamos tratar de decirle al público lo que el curador quería decir. Y era como, querido público, lo que el curador quiere decir es. Y ahora, en otros escenarios posibles, en la acción educativa trabajamos con formatos para hacer muchas cosas diferentes, promover convivencia, reflexión, aprendizaje, diálogo, automirarse, autocomprenderse. Una característica de estos formatos es que en medio de tantas voces, conceptos, ideas, preguntas, tantos públicos distintos, tantas cosas que ver, hemos descubierto que no existen las recetas, que en el mundo de la educación en museos no hay recetas posibles. Hay muchos principios, hay muchos pensamientos, pero siempre cada museo puede hacer cosas diferentes, aunque la idea sea básicamente la misma. Entonces nos encontramos con un problema que era la complejidad individual y social del público con el que trabajamos, nuestras acciones con los diferentes segmentos de público. ¿Es verdad que diseñamos a partir de los estilos de aprendizaje de los públicos o son los contenidos nuestro punto de arranque? ¿Consideramos la conversación, la observación, el diálogo como los elementos fundamentales para nuestros formatos? ¿O pensamos más bien en términos de contenido finales? ¿Promovemos el proyectar relaciones, el crear nuevas ideas, el autocomprender?
o simplemente damos información de manera enciclopédica. Había muchos retos con respecto a las modas de los formatos y la idea también de habitar el museo, de presentar el museo no como un lugar para caminar y transitar, sino un lugar para estar, para mirar, para tomar tiempo, para habitar el museo y las obras, y habitarlo también desde nuestro pensamiento. La inclusión de los públicos, la participación sistemática, el crear una estela de diferentes ideas, nos daba muchas preguntas. El eje formatos en su diversidad, más que brindar soluciones, creo que nos da muchas preguntas y muchos puntos para discutir. En el Congreso Virtual ha habido preguntas de todo tipo y reflexiones de todo tipo, desde subestimar un poco nuestros formatos hasta pensar que somos más demasiado prácticos y que buscamos entretener a los públicos. Pero al final esta acción de la operación del museo, el estar en piso con las personas, en el piso del museo frente a las obras, el presentar estrategias, herramientas y espacios nos convierte en un lugar cálido para recibir y convierte la experiencia del museo en una experiencia totalmente humana, de construcción humana, de interpretación, de procesos de aprendizaje, donde leeríamos que la educación implica leer, resignificar, remirar, encontrar significado. ¿Cuáles serían los retos para el futuro? Eso es lo que nos quedamos en los formatos. ¿Cómo será el museo dentro de 20 años? Muchas gracias. Pablo Martínez, nos presentas el eje… Conexiones, sí. Bueno, buenos días y gracias a Ana y a todo el equipo del TISEN por contar conmigo para formar parte de este consejo, de este grupo de coordinación que hemos pensado el Congreso, ¿no? Si os habéis fijado en las pegatinas que había antes, ¿no? en el esquema con recortes que hicimos, ¿no? María Caso sacó sus papeles y todos recortamos, pusimos nombres, ¿no? A los distintos bloques o ejes de trabajo. Desde el principio teníamos claro que tenía que haber uno que era este de las conexiones, que en principio no se llamaba conexiones, sino que se llamaba conceptos. Si pensamos quizá en lo que ha pasado en los 20 últimos años en la educación y si nos proyectamos hacia el futuro, ¿no? Porque quizá en eso consiste el presente y el presente continuo, ¿no? en repensar el pasado para proyectarnos hacia el futuro, una de las cuestiones que a nosotros nos parecía más urgente o que nos parecía que dentro de 20 años debería continuar en la esencia de la educación era la pregunta de ¿educar para qué? ¿Educar por qué? ¿O qué tipos de conceptos de educación manejamos, ¿no? ¿Cuál es la educación que queremos? Pero no solamente por la educación en relación a los formatos, que también, sino también en relación a qué tipo de sociedad queremos o en qué tipo de sociedad estamos pensando. No sería tanto entonces este eje un eje de contenidos de los museos, sino más bien un eje de algo que ha aparecido ahí, otra de las palabras, de las posiciones desde las que nosotros enseñamos o desde las que nosotros, más que enseñar, formamos parte del proceso educativo. Todo este trabajo, claro, de conceptos está todo el rato sembrado de interrogantes, ¿no? Interrogantes que están dirigidos no solamente a la práctica educativa, sino también a la esencia de los espacios en los que trabajamos, como son los museos, ¿no? Y si tanto la educación como la conocemos hoy, como los museos, son herederos del proyecto ilustrado, quizá cuestionarnos cómo podemos volver o retomar ese proyecto, porque tanto la educación como los museos son dos proyectos que tienen un binomio o albergan en su interior dos binomios, ¿no? Con los que nosotros queremos o que queremos poner a debate. Si pensamos en la educación como un espacio de domesticación o, sin embargo, si pensamos en la educación como un espacio de transformación,
¿no? Si lo pensamos como un espacio de la policía, ¿no? En el sentido en que definiera Rancière la diferencia entre policía y política, ¿no? De policía, de control de las actitudes y de domesticación de los ciudadanos, o por el contrario, como un espacio para la política, un espacio que albergue en sí mismo la transformación o la capacidad, como diría Bell Hooks, ¿no? de transgredir lo establecido. Y lo mismo podríamos pensar de los museos. ¿En qué medida los museos pueden ser espacios de reproducción social o de reproducción de cierta cultura de la élite, ¿no? O por el contrario, pueden albergar algo que estaba desde su origen, como es la experiencia estética, una experiencia que de alguna forma dinamita o cierta lógica positivista o cierta lógica de la tradición burguesa, ¿no? Entonces, ¿en qué medida nosotros, como en la educación, podemos hacer emerger, si nos vamos al origen etimológico de la palabra educar, ¿no? El educare, ¿no? Podemos hacer emerger estas cuestiones, ¿no? De esta forma, y no me quería extender mucho, ¿en qué medida nosotros desde los museos podemos estar en paralelo, podemos trabajar en relación con las luchas feministas, con las luchas de los gays, con las luchas anticoloniales, con las luchas antirracionales o antirracionalistas, o que están intentando ir en contra de esa epistemología basada exclusivamente en lo racional, y sobre todo no ser espacios de reproducción, ¿no? O de reproducción. ¿Y en qué medida? Y cito otra vez a Bell Hooks, que era la lectura que había recomendado yo dentro del eje en el campus virtual, ¿no? Somos capaces no solamente de transmitir conocimiento crítico, sino de fomentar la práctica liberadora en el espacio educativo, ¿no? ¿De qué forma la educación puede ser una práctica liberadora, constructora de comunidades y no solamente un espacio de transmisión de esos contenidos, como decía, más o menos críticos? Entonces, en este sentido, las distintas personas que van a participar en este eje y también en otros ejes, porque este eje desde el primer momento lo pensamos como un eje transversal que debía estar en el origen de cualquier punto de partida en cualquier proyecto educativo, ¿no? Van a intentar responder de distintas formas a estas distintas reivindicaciones vinculadas con la educación, para qué sociedad o para qué tipo de espacio museístico. Bueno, muchas gracias. María Caso nos presenta el eje de investigaciones. También pongo el punto de eje, ¿no? Sí. Está en el escritorio. Salva, no. Salvador. ¿Cómo cerramos eso? Ya, es que no se ve nada. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Se me oye bien? Bueno, lo malo es que me tengo que quedar aquí quieta, ¿no? No me puedo mover. Bueno, yo voy a intentar ser breve, que normalmente no lo soy. Si ves que me extiendo mucho, me haces una señal. Y yo quería agradecer al museo y a todos los que estáis aquí por escucharme. He tenido la suerte de ser la coordinadora del bloque de investigación y entonces quiero explicar un poco cómo lo hemos organizado, para que también estos 2 días y medio que vamos a estar juntos sigamos trabajando en él, y el último día que haremos unas conclusiones pueda aportar todo lo que en relación a la investigación se genere en el Congreso. Yo, como sabéis, utilizo siempre las imágenes un poco como una práctica de conocimiento, y quería empezar conectando todo lo que estamos viendo aquí con lo de fuera, ¿no? El eje de investigación no solo tiene que ver con lo que se está llevando a cabo en el museo, en las instituciones culturales, sino que tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad en el exterior. Entonces nos encontramos con una sociedad
superpoblada de imágenes, en el que asistimos a un hiperdesarrollo del lenguaje visual, ¿no? Tenemos en estos momentos una hegemonía de las imágenes comerciales sobre las imágenes artísticas, y estas evidentemente influyen en el público, ¿no? Como por ejemplo esta que tenemos aquí. Además de las imágenes comerciales, las imágenes de entretenimiento tienen un poder pedagógico increíble en la sociedad en la que vivimos, y los que estáis aquí me conocéis, sabéis que me interesa mucho el tema de la pedagogía Disney. Asistimos a un momento en el que la realidad está completamente influenciada por esto que se puede llamar la hiperrealidad, y todos los días nos preguntamos si estamos en Matrix o fuera de Matrix, ¿no? Cuando a mis alumnos les hago preguntas sobre la familia la familia Simpson, descubren asombrados que saben muchas más cosas de esta familia que a veces de la familia que vive al lado suyo. Y todo esto tiene muchísima relación con el hiperconsumo y cómo estas imágenes de entretenimiento y comerciales nos llevan a replantearnos quiénes somos, qué queremos, qué deseos tenemos y cómo realmente acaban organizando nuestras vidas, ¿no? La imagen que tenemos aquí es una imagen muy fuerte, pero que representa muy bien esta adicción que todos tenemos por el consumo y que muchas veces está mediada por imágenes, es decir, que está mediada por los artefactos que se almacenan en un museo. Este tema de las imágenes está en directa conexión con la pedagogía. ¿Cómo es la pedagogía que tenemos fuera? La pedagogía que tenemos fuera, desde mi punto de vista, tiene que ver mucho con las pedagogías tóxicas, que este artista, Hicham Benohut, representa maravillosamente en esta serie de imágenes, que he traído 3, en la que, por ejemplo, aquí este suicidio podría conectarse con el suicidio del conocimiento, ¿no? Que es una de las cosas que, desde mi punto de vista, hace las pedagogías tóxicas en los diferentes contextos en los que se inscribe. También lo que hace la pedagogía tóxica es llevar a cabo un aislamiento entre los individuos que se someten a un proceso pedagógico y lo que ocurre en el exterior, ¿no? Las escuelas, los museos y otros centros están completamente aislados de lo que sucede en la realidad, y esto es una brecha muy importante que tenemos que salvar. Y, por supuesto, que los contextos educativos tienen que ver también con las pedagogías invisibles, con todo aquello que está en un segundo plano, pero que cada vez tiene más importancia, como veremos a lo largo del Congreso, ¿no? Entonces, este es un mini resumen de esta situación en la que la pedagogía se encuentra y que, evidentemente, afecta a todo lo que vamos a pensar y vamos a repensar en este Congreso. Tenemos procesos de educación muy industriales que nos llevan al concepto de educación bulímica, que creo que muchos de vosotros ya me habéis oído hablar de él, en el que la educación se reduce a memorizar, vomitar, olvidar, y me falta una apóstrofe, que es certificar. Sin la certificación, la educación bulímica muchas veces no funciona. Si llegamos a la educación artística, también podría ser un debate interesante reflexionar sobre cómo se encuentra la educación artística en estos momentos en el exterior. Y, salvo contadas ocasiones, creo que estos son muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Esta imagen la he seleccionado porque representa muy bien el imaginario de lo que mucha gente tiene cuando hablamos de la educación artística. Niños pintando. ¿Esto es realmente lo que es la educación artística hoy? Creo que la investigación es una buena herramienta para repensar esto y ver cómo elementos como el conocimiento, el proceso, la creatividad, muchas veces están fuera de esta educación artística que en muchas ocasiones está más relacionada con las manualidades. Digamos que esto sería una especie de plataforma intelectual para llegar al 2008, que fue cuando se hizo el primer congreso, ¿no? Este congreso ha servido siempre como un foro de debate muy importante para repensar todas estas cosas. El primer congreso creo que estuvo muy centrado en el tema de la implementación. O sea, realmente en la educación artística en museos en España podemos más o menos cifrarla o empezar a establecer una fecha alrededor de los años 70, y en el 2008 ya llevábamos muchos años implementando. Los departamentos de educación ya estaba claro que eran un eje importante en los museos, y entonces todo se basaba en programar.
Hasta entonces, digamos que todos los esfuerzos se hicieron sobre vamos a programar, vamos a implementar, vamos a hacernos visibles en las instituciones culturales. De tal manera que, como ha comentado antes Ana, este primer congreso se basó mucho en repensar la formación de los educadores y ver qué problemas tenían las educadoras que estaban llevando a cabo esos programas y que estaban implementando. De tal manera que, resumiendo muy sucintamente ese primer congreso, yo creo que el cambio más importante fue que de la monitora vigilante de sala, que era un poco el concepto que sobre las educadoras y los educadores se tenía en ese momento, pasamos a ver que estos profesionales empezábamos a transformarnos en lo que se podría denominar como intelectuales transformativos, ¿no? Citando a Giroux, que es el que acuña este término. Y cómo ahí se produce quizás por primera vez ese cambio que ha dicho Pablo del modelo ilustrado al modelo posmoderno, ¿no? A partir de que esa educadora ya empieza a hacer otra serie de cosas y tiene otras competencias. ¿Dónde un poco se podrían analizar estos resultados del primer congreso? En la documentación que tenéis en la bolsa, una documentación magnífica, que sería las actas en papel de este primer congreso, y luego también un libro que se editó en el año 2011 por Fundación Telefónica, que es el resultado de un proyecto de investigación sobre la formación de las educadoras en España y sobre los diferentes problemas que hemos tenido en estos últimos años. Cuando en el 2012 Ana nos llama para organizar este nuevo congreso, la cosa, como ha comentado Guillermo, ha cambiado muchísimo. En esos 4 años han pasado muchas cosas, aunque es poco tiempo. Y entonces, en vez de este énfasis en implementar y programar y visualizarnos, lo que nos hemos dado cuenta es que lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre lo que estamos implementando y programando. Estamos, digamos, de alguna manera maduros para empezar a pensar sobre todo eso que estamos haciendo, ¿no? Y por eso este congreso se llama De la acción a la reflexión, ¿no? La acción representaría un poco la problemática que teníamos anteriormente en el 2008 y en el 2012 lo que queremos hacer es reflexionar sobre lo que está ocurriendo. De tal manera que yo me sitúo aquí, pero me sitúo como portavoz del grupo que he coordinado también en las redes sociales. El grupo de investigación me ha llamado la atención, que ha sido el grupo más poblado. Hemos tenido casi 102 personas inscritas en el grupo. Ha habido unas discusiones maravillosas y súper fructíferas. Y entonces yo quiero un poco resumir aquí qué es lo que ha ocurrido en el grupo. Las investigaciones están orientadas a un tema central en todos los congresos y todos los seminarios a los que voy, que es la participación de los públicos. Esto ha salido continuamente en el grupo virtual, ¿no? La foto que tengo aquí es una foto de la Documenta 12, en la cual se reflexionó mucho sobre este tema, y la careta que veis que tienen los participantes es la careta del comisario. Mediante esta metáfora, lo que intentó Carmen Morts, que fue la coordinadora pedagógica de la Documenta 12, era empoderar al público para que también pudiese tomar las decisiones y estar, digamos, en esa jerarquía superior en que siempre posicionamos al comisario, ¿no? Entonces, este tema de la participación es una de las cosas sobre las que hay que investigar y creo que es un tema común que nos interesa a todos. Otro tema básico es lo que el otro día aprendí, que se llama museología social, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la conexión con la sociedad, con diferentes tipos de las sociales, y este énfasis en introducir en el museo aquellos públicos que anteriormente no han participado, ¿no? Como decía antes Pablo, en vez de trabajar con la élite, empezar a trabajar con otros contextos que se pueden definir dentro de este concepto genérico de lo social, ¿no? La foto que tenemos aquí es de otro museo que lleva a cabo mucho trabajo con comunidad, que es La Panera. En este caso es un proyecto de Jordi Canudas dentro de un mercado, y todo proyecto tiene que ver con un grupo de personas con capacidades especiales que al final de esta actividad llevaron a cabo esta instalación en el mercado. Estos, digamos, que serían los dos grandes conceptos relacionados con qué debemos investigar. Otro de los temas que ha salido recurrentemente en el grupo es que necesitamos una epistemología propia de investigación. ¿Cómo investigar en educación y museos? La mayoría de nosotros estamos utilizando técnicas o metodologías cualitativas que vienen de las ciencias sociales, pero muchas veces vienen de otras áreas, ¿no? De la antropología, del arte, y
lo que necesitamos es configurar una epistemología propia. Si ya por fin los departamentos de educación y los educadores y los coordinadores nos decidimos a investigar, necesitamos tener unas herramientas para llevarlo a cabo que sean específicas de nuestro área, ¿no? Y este es uno de los grandes debates que en torno a la investigación se han fraguado en el grupo y espero que sigamos debatiendo aquí en el Congreso. Y por último, tendríamos un tema también importantísimo que es el archivo. En los departamentos de educación se hacen montones de cosas, pero normalmente no las archivamos, no las tenemos, no las guardamos, ni las dibujamos, ni las fotografiamos, ni hacemos nada con ellas, ¿no? Siempre que se hace una exposición queda el catálogo, pero ¿qué queda de todo el proyecto que se lleva a cabo en el Departamento de Educación? Por ejemplo, la foto que tenemos aquí es de un museo muy interesante, el Antimuseo, el Centro Portátil de Arte Contemporáneo, que sería un ejemplo de cómo se están llevando a cabo esos archivos de maneras que no son las tradicionales, pero que empiezan a dibujar esa línea que tenemos que seguir. Entonces, un poco el debate de este grupo se organizaría en estos 4 ejes. La implementación y la acción corresponderían a lo que llevamos a cabo en el 2008 y en este momento tenemos que centrarnos en investigar y en reflexionar sobre estos 4 conceptos que son los que han salido en el grupo y que espero que debatamos aquí entre todos todo el tiempo. Y con esto ya termino, creo que no me he pasado, y espero que durante la parte presencial agreguemos ideas a todo esto que hemos visto en la parte no presencial. Muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar de una manera muy breve el eje dentro y fuera que le hubiera correspondido a Milene. En este eje lo que nos planteábamos era básicamente bueno, pues las relaciones entre el museo y la escuela y entre bueno, pues otras instituciones, otras asociaciones con las que el museo trabaja. ¿Cómo es esa relación? Cómo el museo progresivamente se ha ido abriendo a la sociedad y ha dejado bueno, pues que entre en el museo también a la hora de diseñar programas. Quiero decir que durante un tiempo el museo ofrecía determinados programas, determinadas actividades y ahora estamos yo creo que claramente en un proceso de diálogo en el que construimos juntos con estos elementos. En el caso de la escuela no os voy a contar lo importante que es en esta trayectoria, en estos 20 años de los que hablamos nosotros y muchos más, cuáles han sido los cambios y cómo desde el museo hemos ido percibiendo y adaptándonos a esos cambios y cómo ha ido cambiando también la demanda desde la escuela de nuestra participación en la educación artística. Por supuesto, el tema de las tecnologías, cómo incide también. Y en nuestro caso, yo quería hablar también del trabajo mucho más amplio a nivel de la sociedad, que finalmente para nosotros se ha conformado como una red de públicos, como una red de trabajo en el que tienen cabida todas las instituciones. No hablo solamente de escuela, el trabajo con mayores, con cárcel, con inmigración, con otra serie de colectivos que me consta que vosotros también trabajáis. Las cuestiones que se planteaban para el debate era si desde los museos si existe esa voluntad de crear redes de colaboración en torno a lo educativo por parte de estas instituciones, el papel que tiene en los entornos educativos formales, como la escuela, la universidad, que es lo que estamos haciendo en esta línea, y si el museo está verdaderamente preparado para asumir y entender las nuevas necesidades de la sociedad. Ese era un poco el punto de partida. En este eje contamos con 3 ponentes, también son contenidos que van a, bueno, pues de alguna manera van a ser muy transversales, pero tendremos esta tarde Sam Cortis de la Tate Modern, que él nos hablará de programas para jóvenes. Diana Alderoqui es otra de las ponentes de este eje, que viene del Bloomfield Science Museum de Jerusalén, y Diederik Berman del Museo de La Haya. Son los 3 ponentes que articulan este eje. Yo nada más, voy a ser muy, muy breve. María, vamos a dar 2 minutos para poner la presentación del siguiente ponente y comenzamos. María, presentas tu